y ya de ahí no va a haber dudas, digamos que durante el lapso de su presentación las vamos a presentar hasta el final para que usted tenga completo control de su presentación. No la interrumpamos, tenga la dinámica y ya hasta el final vamos haciendo los comentarios, las dudas o todo lo que nuestros asistentes puedan tener relevante a su presentación y la información que nos aporte, ¿vale? Claro que sí. Perfecto. Entonces vamos a dar otros 2 minutitos más y voy a hacer una presentación de cursos, hago una presentación de usted y ya de ahí le cedo pantalla y micrófono para que comience, ¿vale? Claro que sí. Gracias. Perfecto. Entonces en 2 minutos comenzamos, maestra. Bueno, Gracias. doctora, perdón. Gracias. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este día domingo que vamos a tener nuestra conferencia de cada fin de semana. Ya saben que de vez en cuando a lo mejor no tenemos, pero es por diversas situaciones. Siempre tratamos de traerles nueva información, cosas que estén a la vanguardia o que sean de su interés para saber si necesitamos ampliar la información, etcétera. Por parte del equipo de consultoría en psicología forense y clínica, el Instituto de Colimense de Ciencias Forenses, les damos la bienvenida al día de hoy. Para hoy vamos a estar presentando peritaje de reparación de daño para familiares de desaparición forzada de la justicia transicional. Premio a que le ceda la pantalla y el micrófono a la doctora que va a estar con nosotros compartiendo esta información tan importante. Me gustaría hacerles una invitación a los cursos, maestrías, diplomados que estamos teniendo actualmente dentro de la consultoría, también en alianza con el Instituto Colimense. Primeramente, actualmente estamos teniendo estos cursos en línea, evaluación psicológica forense de las capacidades parentales, técnicas de intervención en casos de abuso infantil, evaluación psicológica del riesgo suicida. Actualmente ya algunos de estos ya se encuentran al menos dados con la primera o segunda clase. Para todos aquellos que les interese inscribirse, aún están a tiempo.
Como saben, personas que ya han estado previamente con nosotros capacitándose se cuentan con un descuento especial. Se les da las grabaciones, se les da información bibliográfica, cualquier tipo de material que podamos estar aportando, siempre se los dejamos en un drive. Y para aquellos que están en diplomados, sabe que tenemos nuestro Classroom donde constantemente pueden estar como viendo esta información. De igual manera, actualmente estamos teniendo también estos cursos en línea, elaboración del certificado psicológico en portación de arma, técnicas cognitivo-conductuales en trastorno de estrés postraumático, elaboración del informe pericial criminológico, así como práctica y valoración judicial de la prueba psicológica. Cada uno de estos está próximo a comenzar, entonces desde ahorita ustedes ya pueden ir tomando información, tener en cuenta los costos, el posible descuento que se puedan llevar por parte de la consultoría para que puedan irse preparando y teniendo toda esta nueva información para su currículo. En alianza con el Instituto Colimense de Ciencias Forenses, también estamos contando con la especialidad en victimología, maestría en perfilación criminal, especialidad en criminología clínica y penitenciaria, doctorado en ciencias forenses e investigación criminal, así como una maestría en criminología educativa. Sin más nada que decir, previo a darle la pantalla y el micrófono, me gustaría presentar a nuestra ponente del día de hoy. Con ustedes va a estar la doctora Beatriz Cuautle Hornilla. Es licenciada en psicología, cuenta con... Ay, denme un segundito, por favor. Cuenta con una maestría en psicología criminal y forense. Cuenta con una maestría en investigación policial y seguridad pública y un doctorado en derechos humanos. Es perita en dactiloscopía capacitada por la Embajada Americana y CITAP, Programa Internacional de Asistencia en Capacitación e Investigación Criminal. Cuenta con una estancia en el Médico Forense de la Pima, Arizona, Estados Unidos. Entre los diversos diplomados que ella tiene está investigación psicocrimino-delictiva por parte de la UNAM, conflictología igualmente por parte de UNAM, evaluación psicológica de la tortura en la UAM, de derechos humanos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derechos humanos y género por la CNDH, derechos humanos en población y vulnerabilidad, y actualmente cursando cuenta con psicología forense aplicada en el ámbito penal por la SOCIFO, protección y cuidado de las infancias y adolescencias por la RENAP. Aparte de toda esta preparación que ella tiene, cuenta con las siguientes publicaciones en un artículo de la revista Psicológica Sin Fronteras México, consideraciones técnicas para evitar falsos negativos en la evaluación psicológica de Protocolo de Estambul. 2. Coautora de libros de tortura y Protocolo de Estambul en los que participó con 6 capítulos, parte del Comité Técnico Dictaminador en el libro de tortura y Protocolo de Estambul, Retos y Alternativas 2020. Y un artículo en la revista Psicológica Sin Fronteras México, propuesta para la clasificación del material de abuso sexual infantil, donde se propone sustituir el término pornografía infantil por el término MASI, material de abuso sexual infantil. Aparte de esto, la maestra cuenta con cursos de actualización para niños, niñas y adolescentes por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, especialización en negociación en casos de secuestro por parte de la CONACE, evaluaciones psicológicas, psicología forense, metaperitajes, derechos humanos, entre otros. Cuenta con una medalla y con condecoración por mención honorífica en la otra autora Policía Federal por acciones contundentes en casos de investigación de tortura, capacitación a fiscalías especializadas de trata de personas e Interpol Latinoamérica en la pericial sobre evidencia digital, realiza peritajes, disculpen, por daño moral, por material de abuso sexual infantil, sobre evidencia digital, evaluaciones bajo las directrices de Protocolo de Estambul, reparación de daño a familiares de personas desaparecidas desde la justicia transicional de trata de personas, metaperitajes, credibilidad de testimonios en caso con niños, niñas y adolescentes. Doctora, sin más nada que decir, le cedo la pantalla y el micrófono y previo a, me gustaría recordarles a nuestros asistentes que los micrófonos se encuentran cerrados para aquellos que nos están acompañando desde Facebook. Las dudas, preguntas las pueden dejar en el chat y ya al final cuando la maestra nos indique que ha acabado su presentación y quiera atender las dudas, yo se las voy a ir leyendo a ella y vamos a ir respondiendo
estas dudas que puedan surgir en base al tema que la maestra nos va a estar, la doctora nos va a estar exponiendo. Por favor, todo suyo. Si tiene alguna duda o compartir pantalla o que luego se trabe, me puede decir y yo le puedo apoyar porque a veces sabemos que las plataformas hacen cosas raras. Entonces yo ando aquí con usted por cualquier cosa, doctora. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan bien para comenzar a platicarles un poquito. No sé si me escuchan bien, ahí sí me corroboran. Se le escucha muy bien, doctora. Gracias. Justo, pues vamos a iniciar esta pequeña y corta plática. A mí me gusta hablar muchísimo, entonces, primero agradecer nuevamente la invitación de compartir estos temas que de pronto suenan un poquito novedosos, sin embargo, como ustedes saben, ya quienes me conocen, pues ahí en mis plataformas digitales comparto algunas cápsulas que nos permiten ir haciendo psicología latinoamericana. La psicología latinoamericana tiene uno de los objetivos es resignificar y mirar a la otredad. Y la otredad es la persona sufriente. Ver qué necesidades tienen, explicarlas desde la psicología y no desde miradas reduccionistas angloamericanas. Estas miradas que nos han enseñado a aplicar pruebas psicológicas, hacer una entrevista y nos han enseñado que eso es la psicología forense. No se trata de eso, se trata de romper estos paradigmas y de, de hacer psicología latinoamericana, reitero. Por ahí tengo un escrito que está a punto está ya por publicarse y está aceptado. Y habla de la institucionalización de la psicología forense. Con eso no quiero decir que alguna instancia en específico haya adoptado la psicología forense, sino que los peritajes se han institucionalizado, que solo se han regido por que se aplique pruebas psicológicas y que se entreviste a una persona y que ese sea el rigor científico. Incluso en los juicios orales, tanto en los que he participado como en los que podemos ahora observar en estas plataformas digitales, las preguntas son basadas en saber si la cientificidad está basada en la aplicación o no de pruebas, independientemente de las psicométricas o las proyectivas, ¿no? Entonces, el rigor científico de un peritaje no se basa en el uso de pruebas. De ahí debemos partir para saber de qué estamos hablando. Luego, entonces, no se trata de eso, se trata de la metodología y de cómo estamos analizando la información, cómo la estamos analizando y evitar los sesgos cognitivos, evitar esos pronunciamientos personales que de pronto se ven en los peritajes. Eso es lo que más se debe de evitar. Y hablar de la justicia transicional, ¿de dónde deviene? Tenemos en México aún todavía en estados en menor cantidad la seguridad pública y los sistemas de seguridad ciudadana. Como ustedes se podrán dar cuenta, en la mayoría de los estados ya tenemos la seguridad ciudadana, incluso a nivel federal tenemos una seguridad ciudadana. Muy concretamente voy a decir que la diferencia entre la seguridad ciudadana y la seguridad pública es que la seguridad pública pretende mantener el orden previniendo el delito, pero con un control total. Y la seguridad ciudadana lo que pretende es que la comunidad intervenga en procesos de paz, de pacificación. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que justo de ahí deviene la justicia transicional. La justicia transicional, vamos a verla más adelante, es un modelo de justicia que se da en torno a la seguridad ciudadana en la que se pretende que la comunidad participe en la búsqueda y en los procesos de paz. Ahora lo estamos viendo sobre todo en este tema de la desaparición forzada, en la que los familiares ya pueden participar en estos procesos, en las búsquedas, en las comisiones de búsquedas, y justo es de ahí en esta participación que la psicología latinoamericana también tiene su injerencia. La psicología latinoamericana tiene grandes retos en México y lo digo nuevamente, entender la otredad, el sufrimiento del pueblo mexicano. ¿Qué es lo que necesita de nosotros psicólogos forenses?
que reviremos y dejemos un poquito de lado la psicopatología y podamos explicar los procesos sociales, políticos, en los que se ven inmersos las víctimas. Y que preguntemos como cuestionamiento principal en las evaluaciones, ¿qué es la justicia para ellos? Debemos entender que la justicia y la reparación del daño no se ciñe a una terapia únicamente. No quiero decir que no sea importante, porque sí es importante, pero los procesos sociales son los más importantes para las víctimas, y más en estos casos en los que el Estado, como en la desaparición forzada, participa el Estado, requieren de esta participación, requieren de esta sanación, requieren de que la memoria sea reconocida. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo vamos a respetar la memoria? Una cosa bien importante, ese es un tip de manera general en psicología forense, y es todo lo que nos diga la persona es parte de su memoria traumática. Entonces, debe de ir plasmada en el peritaje tal cual, porque así respetamos la memoria. Dice el doctor Abreu, que es uno de los académicos más importantes en el tema de la justicia transicional, que la memoria nos da la oportunidad de que la sociedad logre una identidad dentro de los procesos de sanación. La justicia transicional aporta a la sanación entre esa ruptura del Estado y de la sociedad. Vamos a ver mucho más adelante. Esto solo es una breve introducción de lo que tenemos que considerar en estos casos. Y decir, vamos a tener 3 tópicos importantes en esta pequeña plática que requiere de mucho tiempo, porque es un tema en el que tenemos que entender profundamente, estadísticamente, socialmente, sociológicamente y políticamente la desaparición forzada. En segundo lugar, tenemos que entender la justicia transicional y por qué México ya la está adoptando, pero por qué México y la psicología jurídica forense debe de adoptar estos modelos de justicia transicional dentro de la investigación forense y la práctica pericial dentro de estos temas. ¿Cómo podemos adoptarlo? Compartiendo esta inquietud, hace algún tiempo en otro espacio, una colega psicóloga nos compartía que ella había advertido un peritaje de una psicóloga que hablaba de la justicia, la verdad, y que a ella le parecía que los psicólogos no debíamos de tocar ese tema porque a nosotros solo nos tocaba pues aplicar las pruebas y decir cuál es el daño. Me parece que esto deviene de una deformación, decía Ignacio Martín Baró, que vamos a ver una lámina bien interesante de ellos. Yo todas las pláticas siempre hablo de Ignacio Martín Baró, y de cómo nos han enseñado que solamente el estudio del comportamiento humano en el ámbito jurídico se reduce a la aplicación patológica. No, ustedes, psicólogos forenses, deben de tener como su Biblia el Informe Mundial de Violencia de la OMS. En ese Informe Mundial de Violencia nos habla de me parece que vamos a ver algunos conceptos aquí de violencia, pero nos habla de las definiciones de violencia, de los alcances de la violencia, de los impactos de la violencia, pero sobre todo propone un modelo para poder entender y comprender la violencia desde 4 directrices importantes, que es lo individual, lo familiar y relacional, la sociedad y la comunidad. Y en este sentido debemos de entender que el ser humano es un ser colectivo que se desplaza psicosocialmente en un entorno, y en este entorno va a tener impactos individuales, que pueden ser los psicopatológicos, los familiares, relacionales, la comunidad y la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, es que la psicología, de manera general, tiene que entender, describir y explicar el comportamiento humano, y no solamente así, desde lo individual. Decía Ignacio Martín Baró, el día que el comportamiento humano se intente describir
desde una prueba psicológica, estaremos perdidos. Y creo que estamos perdidos. Hay últimamente muchos instrumentos novedosos y que solo nos adherimos a ese instrumento, a lo que nos dice ese instrumento, y el resultado de ese instrumento lo ponemos en las conclusiones y ya. No le damos interpretación en conjunto con diversos detalles y periféricos en torno al acontecimiento. Entonces, el uso indiscriminado de pruebas psicológicas nos ha determinado a no tener esta capacidad de explicación de los sucesos, de los acontecimientos sociopolíticos que nos corresponden desde la psicología forense. Por ejemplo, preguntémonos, si hacemos un peritaje a un niño sobre abuso sexual infantil, ¿solo se recomienda la terapia cognitivo-conductual? Hemos pensado si el niño a largo plazo va a requerir terapias psicosociales de acompañamiento en su adolescencia. ¿Cuáles son las implicaciones psicosociales escolares, familiares, relacionales que va a tener este niño a largo plazo? Eso es lo que tenemos que repensar en una reparación integral del daño. Y bueno, después de esta breve introducción, ahora sí voy a tratar de compartirles pantalla, porque de lo que les quiero hablar primero es de la desaparición forzada. En un momento les comparto la imagen. A ver si les puedo compartir desde aquí. ¿Tiene ya uso previo de la plataforma Zoom? Porque a veces cuando usamos diferentes plataformas, como que no sabemos cómo funciona una de la otra. ¿Sabe desde dónde compartir o gusta que le explique? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces ahorita ya nada más le aviso cuando ya se esté presentando. Sí, sí. Unos segunditos. No lo encuentro, pero les voy platicando. Tengo mucho que decir. Eh, la presentación es lo de menos. Este, Quisiera entonces platicarles un poquito del Informe Mundial de Violencia, y es importante que sí lo retomemos, que miremos esta perspectiva desde la evaluación psicológica de manera general, en la que podemos evaluar de manera individual. ¿Podemos aplicar pruebas psicológicas o no? Eso no es un rigor científico. Las pruebas psicológicas solo son una fuente de información válida o no, ¿no? Podemos tener otras fuentes de información, entrevistas, videos, la observación nomotética, etc. La familiar. En estos casos yo recomiendo que vayamos, hay unos documentos muy interesantes del INSAI que se llama uno Manual para la implementación de la perspectiva psicosocial, y otro que se llama Manual para el tratamiento de las víctimas de desaparición forzada y tortura. Me parece que al final de la clase se los pudiera compartir en el chat. Pero estos dos documentos, que son muy interesantes, y de manera general hay otros, pero que concuerdan con los indicadores psicosociales. En estos casos de desaparición forzada, debo de decir lo siguiente. Los familiares de personas desaparecidas son un ejemplo claro de trauma complejo. Viven, no voy a decir que viven, sobreviven con una comorbilidad de patologías y una agudeza impresionante, con un estrés postraumático, con una depresión, con una ansiedad fisiológica, emocional, conductual, desde que se acuestan hasta que se levantan, porque no duermen.
porque tienen efectos de la falta de sueño cognitivos. Y eso es importante. Pero lo más importante para ellos, debo decir, en una experiencia de 16 años, son las afectaciones psicosociales. ¿Cuáles son estas afectaciones psicosociales? De manera general, para que las vayamos teniendo en este momento claras, son el trauma transgeneracional. ¿Qué es el trauma transgeneracional y cómo poder advertirlo? En cierto momento, cuando las familias ya están totalmente desestructuradas, y esto pasa más con las madres, dejan de hablar del tema, porque duele mucho. Duele mucho a la familia, duele mucho a ellos, desestructura totalmente, entonces dejan de hablar del tema y eso pondera el olvido. Pondera el olvido y condena a que, vuelvo a decir, se olvide este suceso. Entonces, el trauma transgeneracional está. El cambio de roles. Si la persona desaparecida era el proveedor, hay un cambio de roles. Quien no era proveedor cambia, suma todas sus actividades, suma esta posición de proveedor, resta la calidad de vida económica de la familia. Entonces, ahí hay otro indicador, la desestructuración. Las madres dejan de ser madres para sus otros hijos, se olvidan que tienen otros hijos y viene una desestructura importante en la familia, un rompimiento estructural y familiar. Ya no acuden con sus vecinos, con sus familias, porque ellas mismas dicen, no quiero que me estén preguntando del tema, me resulta molesto, me resulta triste que solo quieran saber por morbo, pero realmente no me ayudan. Entonces, se aíslan, rompen las relaciones, rompen con los apoyos sociales que tienen en ese momento, con amigos, familiares, eh, se vuelven hostiles y eso son afectaciones psicosociales importantes. Eh, se vuelven hostiles para con la sociedad por la estigmatización. Hay otro indicador que se llama estigmatización social, sobre todo para las personas que están tatuadas, que desaparecen, y las mujeres, en la que la estigmatización social comienza con, pues por algo debía, seguramente porque se vestía así, miren cómo estaba tatuado. Entonces, las familias resienten esta afectación por la sociedad, esta estigmatización, y vamos a ver que esta va a ser una de las ponderaciones importantes para la reparación del daño, porque a causa de la desaparición es estigmatizada esta persona, esta familia, que tienen que hacer desplazamientos desde su lugar de origen porque son amenazados, por muchas cosas más. Entonces, hay desplazamientos, hay un enojo profundo en la autoridad y esto es muy importante. Vamos a ver, no sé si alguien ha estado en las marchas, ha escuchado, ha pasado cerca de las marchas de familiares de personas desaparecidas y o las ha visto en la televisión, el enojo profundo que tienen con el Estado. Ese es un indicador importante, también incluso en las cuestiones de tortura, el enojo a la sociedad, hacia el Estado es un indicador psicosocial que se debe de atender y que se debe de generar un replanteamiento para sanar esa situación. Y sobre todo, decía yo, la memoria de cómo ocurrió y de qué fue lo que sucedió. Entre otros indicadores psicosociales, en los duelos, los días importantes, por ejemplo, los 10 de mayo, pues ya no los festejan, el cumpleaños de las mismas madres, el cumpleaños de la familia, del familiar que se encuentra desaparecido, pues ya no se festeja, se olvida. Entonces, esos son afectaciones psicosociales importantes que debemos de tomar en cuenta, que debemos de tomar nota y que debemos de entender que la psicopatología al final ellas se adoptan, los familiares se adoptan y siguen sobreviviendo como nosotros, como en algún momento hemos tenido depresión o ansiedad y seguimos con cierta funcionalidad. Pero las afectaciones psicosociales requieren de atención. ¿Y quién va a dar esa atención? ¿Cómo vamos a proponer una reparación desde la parte psicosocial? Eso es lo que quiero que
que tengamos muy claro. Déjenme ver. Luego hablaríamos de el concepto de desaparición forzada. ¿Qué es la desaparición forzada? La desaparición forzada, desde términos jurídicos, ¿qué nos dice? Denme un segundito. A ver si ya lo puedo abrir. Ahí está. A ver, ya les voy a compartir. ¿Me indican si ya lo estamos viendo? Se ve perfectamente su presentación. Gracias. Ahora sí, iniciemos bien. ¿Qué es la desaparición forzada y qué efectos multidimensionales nos deja? Como habíamos hablado hace algunos momentos, justo nos deja entender desde 4 puntos importantes, que es la individualidad, lo relacional y en la sociedad y la comunidad los efectos que tiene la desaparición forzada. Un poco hablamos de los efectos psicosociales que en los familiares de personas desaparecidas son los más importantes a considerar. Les hablaba un poco del Informe Mundial de Violencia, de las definiciones de violencia de manera multidimensional, de las clasificaciones de violencia que hay y de los efectos profundos. Los efectos profundos de la violencia son los sociales y no tanto los individuales. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y partir de lo siguiente. Fíjense que en el Informe Mundial de Violencia nos habla de la violencia colectiva y nos dice lo siguiente: la violencia colectiva en sus múltiples formas recibe mucha atención pública. Los conflictos violentos entre naciones y grupos, el terrorismo y el estado de los grupos, las violaciones como instrumento bélico, el movimiento en gran número de personas desplazadas de sus hogares. Aquí también implica la desaparición forzada. Y las guerras entre bandas son sucesos que ocurren diario en muchos lugares en el mundo. Creo que esto en México lo estamos viendo desde hace 18 años con mayor índice de regularidad. Sus efectos, salud, materializados en muertes de enfermedades somáticas. Aquí yo les pongo el ejemplo de Aguas Blancas. Aguas Blancas pues fue un tema político que al día de hoy no tiene una reparación, no se ha dicho qué sucedió. Las víctimas siguen siendo víctimas de otros delitos. Y se calcula que para el año 2000, 1.6 personas perdieron la vida en todo el mundo. Pero lo importante de aquí es esto: la mayor parte de los actos violentos no son mortales, tienen como consecuencia lesiones y trastornos, tienen trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años y a veces consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes. Este es el modelo ecológico de la violencia del que les hablaba, ¿no? En el que podemos evaluar, entender y explicar la violencia, sus efectos desde lo individual. Hablemos de la psicopatología que puede estar presente o no, de las relaciones, de la comunidad y de la sociedad. La desaparición forzada. Y les voy a dejar aquí estos segundos. ¿Qué vemos aquí? Vemos la frecuencia, vemos la realidad de México. La desaparición forzada que nos aqueja a nosotros
a los vecinos o a personas que conocemos de manera más frecuente. ¿Quién de nosotros tiene un conocido que tiene un familiar de una persona desaparecida? La realidad se multiplica y tenemos retos importantes desde la psicología forense de atender y acompañar estos procesos. La desaparición forzada también se atiende desde la psicología forense desde el acompañamiento psicosocial, que no es lo mismo a dar contención psicológica. Un acompañamiento psicosocial requiere de entender y acompañar los procesos que lleva la familia en la administración de justicia. ¿Qué efectos transgeneracionales nos ha dejado Ayotzinapa? El enojo, por supuesto, el enojo a la autoridad. Entonces, tenemos todos un trauma transgeneracional. Bueno, leamos rápidamente qué nos dice la desaparición forzada. Nada más vamos a leer el artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular, dos cosas importantes, con la autorización o el apoyo o aquiescencia de un servidor público que prive de la libertad de en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o la negativa de reconocer dicha privación o libertad y a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Entonces, cuando una persona es desaparecida, no solo por un servidor público, sino por un particular o en aquiescencia del mismo, comete el delito de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada es un delito que jamás sana para los familiares. Es un delito que deja una ansiedad permanente. La ansiedad no se va, porque las personas, los familiares de personas desaparecidas siempre están preguntando, ¿qué pasó con mi familiar? ¿Dónde está? ¿Ya comió? ¿Qué tal si lo tratan mal? ¿Qué tal si necesita esto? ¿Está enfermo y necesita sus medicamentos? Es una ansiedad permanente, a diferencia de los otros delitos. El delito de desaparición forzada deja heridas profundas y transgeneracionales. Hablamos del delito de desaparición cometido por particulares. También deja lesiones sociales, psíquicas importantes, pero cuando el Estado participa, deja una herida profunda en la sociedad porque fue por parte del Estado quien debía de procurar nuestro bienestar. No es así. Entonces, yo les pregunto, ¿qué propuesta debemos poner sobre la mesa para estos casos si el Estado no participó, pero la ausencia, ¿qué es? La ausencia en estos casos debemos de explicarla y entenderla. Vivir o sobrevivir para un familiar de una persona desaparecida con la ausencia de su familiar, los efectos son desestabilizantes totalmente para este eh, para este sujeto de la otredad, un sujeto sufriente. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Decir que tiene un estrés postraumático? ¿Decir que tiene una ansiedad? ¿Decir que solo tiene depresión? Reitero, en estos casos, evidentemente, este trauma complejo está presente, pero no basta con esto. Tenemos tareas importantes. Entonces, vamos a hablar rápidamente, porque veo que se me está acabando el tiempo, de la reparación del daño y qué debe proyectar la psicología forense. Nos dice de manera general la ley que la reparación del daño debe realizarse por personal especializado, incluso cuando hay niños, niñas y adolescentes. Pero realmente, ¿cuántas fiscalías tienen la capacitación y tienen el material para poder realizar evaluaciones especializadas con niños, niñas y adolescentes? Es decir, que haya material de videograbación, material lúdico, cámaras Gesell. No los hay. Hay traumas complejos. Recuerdo el caso de un niño que perdió el habla desde que su papá desapareció. ¿Dónde está la psicología que entiende, especializada, que entiende estos temas? ¿Cómo lo vamos a tratar?
son temas profundos. Reitero, esto nos da la pauta para seguir en este eje explicacional de que los efectos psicológicos, individuales, son profundos. Todo es muy complejo. El artículo 5 nos habla de la presunción de vida. ¿Por qué es importante decir esto? Porque los familiares de personas desaparecidas siempre van a tener esta idea que está con vida y nosotros no somos quienes para poder decir que su familiar ya no vive. Debemos de trabajar con la ausencia únicamente, no con la posibilidad de que no está vivo. Entonces, siempre consideremos la presunción de vida y de la verdad. Es importante conocer este concepto. El derecho a reconocer la certeza de lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en las que se cometieron los hechos constitutivos de delito. Incluso para la reparación del daño es un eje que tenemos que poner en las conclusiones. Que el familiar sepa qué fue lo que sucedió con su familiar. Porque eso va a ser mucho más sanador que incluso hasta encontrar a su familiar como esté. Para ello es importante por qué desapareció, por qué sucedió. Y nótese aquí que ni siquiera estamos dando responsabilidad a nadie. Simplemente la familia debe de saber qué fue lo que sucedió. El derecho a la justicia, pues ellos tienen derecho a una debida diligencia. Y en la debida diligencia, nosotros también entramos. Nosotros también entramos en el sentido de que debemos de atender la reparación del daño de manera loable. Y no siempre va a suceder. La realidad es que no en todos los casos se va a llegar a una sentencia. No en todos los casos se va a llegar a un juicio. No en todos los casos va a haber detenidos. Pero cuando los haya y existe esta oportunidad de la reparación del daño, es que se debe de tomar en consideración estos aspectos para realizar un peritaje. ¿Quiénes son las víctimas en estos casos? Por supuesto, primero, la persona que desaparece, pero no vamos a tener contacto con ella de ninguna manera. Sepamos dónde está o no, sino con los familiares que son las víctimas indirectas. Con los familiares, con ellos, a ellos son los que podemos evaluar, con los que podemos intervenir, dar un acompañamiento psicosocial y hacer una evaluación psicológica forense profunda con una mirada psicosocial. Y las víctimas indirectas pues son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan la relación inmediata con ella. La Ley General de Víctimas nos habla también de la reparación integral del daño y nos dice que debe ser, aquí yo lo subrayo, no lo voy a leer por el tiempo que tenemos, pero debe ser diferenciada y transformadora. Entonces, diferenciada y transformadora quiere decir que desde lo que nos toca a nosotros, porque no nada más el peritaje de psicología es el que va a dar la reparación del daño, sino parte de la proyección para la reparación del daño, desde ahí debe ser transformadora. Si bien es cierto, la terapia también ayuda a transformar, lo más importante, y vamos a ver que los 4 ejes de la justicia transicional son los más transformadores, no solo para esa familia, sino para la sociedad en general, y que vaya generando este lazo, o que vaya regenerando este lazo entre la sociedad y el Estado. Bueno, ya lo hablamos, y un hecho fundamental aquí en México es una recomendación, esta recomendación que la pueden bajar de internet, y esta recomendación de manera general está haciendo un estudio de las desapariciones forzadas desde 1957, si no recuerdo, o 75, traigo ahí los números, hasta el 2000, no recuerdo, bueno, está en este periodo en el que pretende
que se visibilice y que se gestione la memoria del pueblo mexicano en relación a las desapariciones forzadas. Si bien es cierto, no ha tenido mucho éxito, sí es un preámbulo importante de la justicia transicional, y ahí ya vamos entrando a la justicia transicional. Además de considerar que en México hay más de 100,000 personas desaparecidas. Hay muchas cifras negras y me parece que esto no va a parar, esto se va a incrementar. Cada que termina un sexenio, las cifras van a subir porque es todo lo que se está encubriendo atrás. Entonces, esto existe, es una realidad que en los estados cada vez se va incrementando más. Yo recuerdo por ahí del 2009 que decíamos Chihuahua y Michoacán son estados conflictivos, son estados donde está el crimen organizado. Ahora está en todos los estados, en todas las comunidades, en todo, y por ende va a haber desaparición forzada, tanto por particulares como y como por parte del Estado. Hablemos de la justicia transicional. La justicia transicional y la justicia restaurativa son dos ejes fundamentales de la seguridad ciudadana. Les platicaba yo por qué hablar de seguridad ciudadana aquí en México. Pues porque estos dos últimos sexenios se ha hablado de la construcción de la paz. La construcción de la paz no solo se da con los abrazos no balazos, sino se da con la implementación de procesos estructurales en los que la comunidad va interviniendo en los procesos de seguridad pública y de sanación. México vive una creciente e imparable escenario de violencia, nos dice el doctor Abreu Abreu. Bueno, yo les recomiendo un libro del doctor Abreu Abreu, que es Abreu y Abreu, que se llama Justicia Transicional para México, y nos da el parámetro y la explicación, el contexto histórico a nivel Latinoamérica de la justicia transicional. La justicia transicional se debe considerar en México por tres factores importantes. La primera es la multiplicación de las víctimas, de lo que hemos estado hablando estos últimos minutos, del flagelo a la impunidad, del que no hay las cifras exactas de la desaparición forzada, pero tampoco hay detenidos, tampoco hay las suficientes sentencias para decir que este tema se está erradicando, se está trabajando y que las fiscalías cuentan con el personal pericial, investigador y agentes del Ministerio Público idóneos para trabajar estos temas. Quienes más han participado son los colectivos, ¿no? Ellos son los que hacen sus propias investigaciones y las que en la mayor parte aportan información a estas investigaciones. Y la profunda incapacidad institucional de la que justo estoy hablando. Entonces, déjenme les platico que la justicia transicional se implementa a nivel Latinoamérica cuando se cometieron violaciones graves sistemáticas y masivas, dejando atrás periodos de gobiernos totalitarios. Eso, por ejemplo, ha ocurrido en Argentina, no aquí en México, porque todavía no hemos pasado por un reconocimiento de un periodo de un gobierno totalitario, de autoridad. Bueno, a lo que me refiero, no sé si me explico. Sin embargo, tenemos claro que las violaciones graves han sido sistemáticas y que están presentes. Entonces, autores como el doctor Abreu, entre otros, ya nos dicen que la justicia transicional, por el hecho de que ya esté un sistema de seguridad ciudadana en México, ya lo podemos adoptar. Y en ese sentido es que los psicólogos forenses debemos ir adhiriéndonos a este sistema. Y entonces diría yo, si la justicia transicional se da en regímenes autoritarios, ¿por qué en México habrá de implementarse? Me parece que la respuesta lo acabo de decir hace unos minutos, pero es parte del reconocimiento por parte del Estado que propicia la reconciliación. Es algo muy complejo, no es que se dé de un día para otro por un caso, pero cuando el Estado reconoce su responsabilidad ante la desaparición forzada, para las víctimas de desaparición forzada, no es que sea sanable, pero las reivindica. Entonces comienza un proceso de sanación derivado de esa ruptura. Y esto que yo les presento aquí es la realidad de lo que está pasando en muchos estados de México. La desaparición forzada sistemática.
Vamos a hablar de los pilares de la justicia transicional, que es la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. De manera general, estos son 4 pilares importantes que debemos de retomar dentro de la reparación, de la proyección de la reparación del daño en un peritaje de psicología. Primero, hablar de la parte individual, cuáles son, por ejemplo, qué recomendaríamos en caso de un familiar de una persona desaparecida, pues que se le canalice a un psiquiatra para que trate estos efectos agudos, profundos, terapia cognitivo-conductual para los aspectos emocionales, conductuales, la parte psicosocial, que se canalice a entidades como SEAF, u otros, por ejemplo, hay escuelas como el EMAPSI, que es un equipo de acompañamiento mexicano de acompañamiento psicosocial, en el que aportan a la capacitación para grupos o sociedades y que den justo este acompañamiento psicosocial, porque algunos familiares que se unen o que fundan colectivos, para ellos también eso es parte de la búsqueda de la justicia y del respeto a la memoria de sus familiares. Porque no se les desaparece una vez, sino se les desaparece en muchas ocasiones, cuando son desaparecidos de las estadísticas o cuando el Estado niega que sucedió eso que están ahí. Y voy a hablarles rapidísimo de Ignacio Martín Baró y de la psicología de la liberación. Creo que también es un texto que todos debemos de leer, todos los psicólogos de manera general, porque nos genera rupturas de cómo nos han formado. A todos nos han formado con el psicoanálisis y me parece que hay otras miradas que también son importantes, sobre todo en psicología forense, que debemos de adoptar. Y dice lo siguiente: si queremos que la psicología realice algún aporte significativo a la historia de nuestros pueblos, si como psicólogos queremos contribuir al desarrollo de los países latinoamericanos, necesitamos replantearnos nuestro bagaje histórico, teórico, práctico, pero replantearnos desde la vida de nuestros propios pueblos, desde su sufrimiento, sus aspiraciones y sus luchas. México es un pueblo latinoamericano que necesita que los psicólogos miremos desde dónde está sufriendo. Las personas, los familiares de personas indígenas que sufren desaparición forzada no necesitan que se les aplique una prueba. Necesita que el psicólogo pondere las situaciones estructurales de violencia que están viviendo históricamente. Y entonces por eso decía, el aplicar pruebas psicológicas en serie no nos deja pensar mucho más allá. ¿Qué es lo que necesita la otredad? ¿Qué es lo que necesita el pueblo sufriente de México? Las necesidades de las víctimas de tortura en México. De esas víctimas que, si bien es cierto, no tienen lesiones físicas, sí tuvieron tortura blanca y no tienen un estrés postraumático, tienen secuelas emocionales. ¿Qué necesitamos? Explicar, entender, replantear que el DSM nos puede aplicar o no. Eso es preguntarnos sobre nuestro bagaje teórico que nos han institucionalizado cuando nos forman en la psicología forense. Y entonces debemos de remirar y adoptar la mirada psicosocial. Uno de los autores más importantes, me parece, de la mirada psicosocial es Ignacio Martín Baró, pero también un contemporáneo es Carlos Martín Beristain. Carlos Martín Beristain ha participado en peritajes psicosociales, pero también en la Corte Interamericana, como Ayotzinapa. Tiene un libro muy interesante que se llama Manual de la Perspectiva de Derechos Humanos. Y habla de las víctimas de trata, desaparición forzada, tortura, cuál es la reparación y cuáles son sus efectos. Esta mirada psicosocial ha sido adoptada en los peritajes internacionales. ¿Por qué no debíamos de tomarlos en la psicología forense latinoamericana, local, antes de que llegue a una corte interamericana? La mirada psicosocial nos va a permitir hacer análisis de contexto, pero no un análisis de contexto que nos lleve días, semanas, no. Un análisis de contexto en el que nos permita de manera concreta decir
que hay cuestiones estructurales por las que sucede la desaparición, que hay cuestiones estructurales por las que la agudeza de los síntomas sigue. ¿Por qué? Porque no se atiende. Aquí son justo este llamamiento, incluso hay bibliografía y artículos que pues critican mucho el modelo médico, el trastorno por estrés postraumático, el DCM, y que nos dice, miren la parte psicosocial. Aquí está la guía que yo les decía, una de las guías es el Insight, está de manera gratuita. Es una guía para el uso de la perspectiva psicosocial en el diagnóstico y tratamiento de las víctimas de tortura y desaparición forzada. Es algo que yo tengo de manera inherente en mi bibliografía, tanto para la tortura como para la desaparición forzada, porque nos habla de los indicadores psicosociales de manera específica para cada tema que podemos considerar en el análisis. Y aquí les hago una pregunta. Cuando evaluamos, ¿qué preguntamos? Eso creo que se los comentaba al inicio y es, para hacer psicología latinoamericana debemos de iniciar preguntando, ¿qué es la justicia para usted? Eso no solo para ellos es sanador, sino para nosotros nos ayuda a entender desde las víctimas que nosotros atendemos, qué es la justicia, cómo se administra y cómo ha sido históricamente planteada desde la concepción individual, pero también colectiva. El objetivo de la psicología, de la psicopatología, es comprender el daño desde una mirada ecológica, es decir, la ansiedad no se da nada más por un efecto individual, sino por un efecto colectivo de lo que está sucediendo. Les voy a leer nada más unos pequeños fragmentos de este texto que nos trae la guía y dice, comprender los impactos de la desaparición en una persona significa de una persona significa en sus familiares es fundamental para desarrollar herramientas mínimas integrales de atención. En el mismo nivel de relevancia, la perspectiva psicosocial indica la necesidad de comprender escenarios políticos, sociales, culturales, económicos, en los que se da cada una de las desapariciones, como ocurren en el marco de impunidad en el que prevalecen decenas de miles de casos en nuestro país, entendiendo el reto que representa la búsqueda de la verdad y la justicia de los familiares. Para las víctimas de desaparición forzada, la aparición de trauma y su sintomatología estará vinculada no solo a un intenso dolor que produce la ausencia. De eso les platicaba, ellos desde que se acuestan hasta que se levantan, y no digo que duermen ni descansan, están con una ansiedad prolongada, intensa, y que en muchas ocasiones no se atienden con un psiquiatra o con medicación por falta de recursos, porque las búsquedas no solo cansan emocionalmente, sino económicamente. La desaparición forzada termina con la economía de la familia. Esta sintomatología estará vinculada no solo al intenso dolor que produce la ausencia, sino al impacto desorganizador del orden simbólico que puede ofrecer la explicación a lo que no tiene sentido. ¿Por qué desapareció mi familiar? ¿Qué fue lo que sucedió si él es buena persona? ¿Por qué si solo iba a comprar pan? ¿Por qué si solo tenía una familia a la que atender? No hay explicación. Por eso la importancia de la verdad. Es decir, a la forma en que las víctimas habrán de enfrentar la ausencia de un ser querido, sin que haya la posibilidad de entender. La forma en la que una persona puede desaparecer de un momento a otro sin dejar aparente posibilidad de rastro. 2, que no haya manera de que la persona desaparecida pueda contactarle sin saber su situación. Y 3, la intención que tuvieron los perpetradores de llevar a cabo la desaparición precisamente de su familiar. Esos son 3 cuestionamientos importantes que pretenden ellos dar respuesta todos los días con sus búsquedas, con sus incansables marchas, con sus incansables reuniones. Y eso es algo que las personas que no pasan por un proceso así no lo comprenden.
La desaparición forzada es un sinónimo de altos niveles de sufrimiento, definitivamente, y entonces documentar los testimonios de manera exacta nos permite documentar y permite dar testimonio de lo ocurrido y compartirlo para tener un proceso de elaboración sobre el proceso traumático. Entonces, parte de la memoria es que nosotros conozcamos estos testimonios, los reproduzcamos en el peritaje y que se deje como parte de la memoria de lo que ocurrió con su familiar. En los peritajes no basta que nos dé un testimonio de 5 o 6 renglones o de media página. Todo lo que ellos puedan explicar, decir, es parte de la memoria traumática y debemos respetar esa memoria traumática. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en análisis forense? Debemos de hacer una correlación entre los hallazgos observacionales, que siempre deben de ser nomotéticos, sintomatológicos, del resultado de la psicometría, si en el caso de que se aplique, no en todos los casos vamos a aplicar, y de la propia explicación de en torno a la narrativa, considerando niveles psíquico, psicosocial, comunidad social, psicosocial, social y psicosocial. Debo decir que en estos casos es importante que se tomen en consideración las sentencias internacionales como un preámbulo de lo que ha sucedido internacionalmente. La realidad es que incluso podemos tomar sentencias internacionales de otros países, no es necesario que solo sea de México, porque al final México ha firmado estos convenios, entonces nos da, este sistema nos da, sí, claro, nos da este preámbulo. ¿Qué es lo nomotético? Bueno, esto lo tenemos que tener muy claro. Lo nomotético y lo ideográfico son dos análisis que se recomiendan para el análisis forense, que debemos de tener plasmado en nuestros peritajes. Lo nomotético de manera muy concreta, les voy a pasar un artículo del doctor Coronado en el que retoma de manera muy clara este análisis, y es lo que dice la bibliografía, lo encuentro en mis hallazgos y lo correlaciono. Por ejemplo, la bibliografía dice que una mujer víctima no sé, de abuso sexual tiene estrés postraumático. Encontré estrés postraumático y lo correlaciono. Pero existe otra explicación que es lo ideográfico. Una mujer que vive un abuso sexual infantil no necesariamente tiene un estrés postraumático, pero sí pasó por el evento. ¿Por qué? Por diferentes factores, apoyos sociales, tiempo, terapia, capacidad de resiliencia, muchas otras cosas. Esas son explicaciones ideográficas. Entonces, ¿por qué digo que la observación debe ser nomotética? Porque mi observación debe ser guiada no solo por lo que yo pienso, sino porque hay una teoría. Por ejemplo, la observación nomotética puede ir desde este proyecto del Insight, en el que me dice que hay estos indicadores psicosociales y que yo puedo ir advirtiendo. Por eso es importante la observación nomotética. Bueno, ya me pasé del tiempo, me faltan ya dos laminitas, vamos a concluirlas y si nos dan el tiempo, pues vamos a dar algunas preguntas. Debemos en el peritaje para la reparación de hablar del contexto psicosocial de la desaparición en ese estado, en Coahuila, en Guerrero, en Chiapas, en Jalisco, en Ciudad de México, cómo es que se da el entorno, este tema de la desaparición forzada. La sintomatología, curso y fluctuación. La sintomatología, cuando se documenta, no es solo dice que se siente triste, dice que le duele la cabeza, dice que lo experimenta, no. Cuando se hace una exploración sintomatológica, hay que conocer el contenido sintomático. ¿Qué dice? ¿Por qué se siente así? Cada cuándo pasa, por qué pasa y en qué agudeza se presenta, para que podamos explicar si hay una correlación, si hay un curso y si tiene relación. Del enfoque psicosocial de los peritajes, hablamos de ya estos dos documentos. Bueno, hay otros de Gómez Dupiz, etcétera. Luego se los paso. Y una indemnización para la víctima. Aquí es complejo, pero podríamos hablar desde la parte individual, o sea, cuántas terapias requiere cada familiar, porque no nada más es la esposa, sino los hijos, y todos los que vivían y dependían de esa persona, incluso la mamá, todas esas personas, y hablar de esto.
¿Cómo abordamos la justicia transicional en estos peritajes? Primero debemos de ver qué es importante para ellos, qué sería sanador para ellos. Por ejemplo, recuerdo a algún familiar que decía, lo importante es que yo quiero que sepan todos que la policía estatal de cierto estado desapareció a mi hijo y que mi hijo no era mañoso. Eso sería importante para mí porque quiero que se desestigmatice a mi hijo y a mi familia. Eso sería sanador, pero sobre todo que sepa qué fue lo que pasó con mi hijo, por qué lo desaparecieron y dónde está. No me basta que haya una sentencia, me basta con saber dónde está mi hijo. Entonces, eso que me está diciendo es parte de las medidas de satisfacción, de las medidas de reparación que debo de ponderar en las conclusiones o en las recomendaciones. Y no solo así, la terapia. Que sea reconocida la parte quien desapareció. Si fue el Estado, que se reconozca de manera pública, que existan estas disculpas públicas. Esto es la justicia transicional, ya en el sistema interamericano existe, podemos ir a ver en YouTube muchas audiencias, las disculpas públicas del Estado mexicano, pero dice el doctor Abreu, ¿por qué no trasladarlo desde el ámbito estatal? ¿Por qué no comenzar a trabajarlo desde aquí antes que llegue a otra instancia? Sin que se dirima, por supuesto, esa posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que debo decir ahora es, la justicia social es la más importante para la salud mental que la terapia y la medicación. Y bueno, pues aquí concluyo. Creo que aquí hay unos preguntas, no sé si me las comentan o le damos respuesta desde aquí, como usted me diga. Ah, yo se las voy leyendo, doctora, no se preocupe. Aquí primeramente le voy a leer lo que nos fueron dejando vía Zoom y ya ahorita yo me paso a Facebook porque vi que teníamos un comentario ahí. Le pregunta aquí una compañera que se llama Brenda. Doctora, ¿realmente tenemos la formación para explicar los procesos políticos y sociales de las personas sufrientes, como menciona? Esto se lo hicieron justo cuando usted apenas iba comenzando la ponencia. Me parece que carecemos de ello de manera general, pero debemos de profundizar en estos procesos, de conocerlos de manera histórica. Me parece que hay muchos cursos de capacitación con enfoque psicosocial, político. Podemos ir a ver las sentencias internacionales. Creo que eso nos va a dar una mirada de cómo abordar esto, pero sobre todo conocer los fenómenos que vamos a estudiar desde un entorno sociopolítico nos da esta mirada de poder comprender el comportamiento, describirlo desde este ámbito. Muy bien, perfecto. La misma compañera mencionaba que sí podría explicar qué son los hallazgos nomotéticos. Más adelante creo que usted sí le respondió porque ella misma hizo como una nota durante el chat. No sé si alcanzó a leer el siguiente comentario que ella hizo, pero menciona. Es decir, que lo nomotético tiene que ver con los hallazgos en la evaluación que se relacionan con el cuerpo teórico del fenómeno en concreto que se estudia y lo ideográfico. Son los hallazgos individualizados de la persona evaluada que permite entender de manera particular del impacto del fenómeno en esa persona. Es correcto. Muy bien. Y abajo pregunta Bren. ¿Se recomienda transcribir todo el relato de las víctimas para darles voz y memoria a través del peritaje? Es correcto. Así es. Pero lo que yo recomiendo es únicamente respecto del hecho, y es lo que yo hago. De manera general, y sobre todo con niños, niñas, videograbo las entrevistas y las transcribo de manera fiel y entrego en un CD selladito. Eso es lo que ella me dijo y eso es lo que existe solo respecto del hecho. Ya lo demás podemos ir construyéndolo como históricamente lo hemos hecho. Muy bien. Mencionan las siguientes. Una pregunta, doctora. ¿Cómo es sustentar científicamente este tipo de dictámenes? Si lamentablemente los juzgadores no visibilizan este enfoque. Sí, claro. Frecuentemente preguntan eso los abogados. ¿Cuál es el respaldo científico? Y debo decir, vamos a leer al doctor Lázaro Ruiz de INACIPE o el manual de la prueba pericial
o la guía de contenido de informes periciales de la doctora Carmen Vázquez, o más bien que coordina la doctora Carmen Vázquez, y nos dice lo siguiente de manera muy concreta estos 4 libros que acabo de decir. El rigor científico de un peritaje es la metodología. Nada más, no las pruebas psicométricas. Entonces, por ahí tengo un libro de tortura, me parece que es el libro 2, hablo acerca de metodologías. Ya en ese, pues estructuro una metodología en la que hablo de la perspectiva de derechos humanos, que hoy no hablamos, pero que es muy importante, no nos da tiempo, pero hablamos, es importante que las metodologías sean amplias, detalladas y minuciosas, que digamos cuál fue nuestra metodología, cuál fue nuestro método y cuál fue nuestro procedimiento, además de referir las técnicas y por qué son importantes esas técnicas y no otras. Por ejemplo, yo no utilicé lo inductivo o lo deductivo porque eso no sirve, porque eso ya está reconocido incluso en los tribunales, que cualquier peritaje que esté basado en lo inductivo y lo deductivo carece de fiabilidad científica. En psicología forense lo que podemos utilizar es un método casuístico, retrospectivo, de estudio de caso. Y eso son métodos científicos. El método científico en psicología solo lo vamos a utilizar como ciencia, no en un peritaje, porque si lo utilizamos en un peritaje, no tenemos la capacidad de decir, pues es que experimenté mis variables. No. Entonces, esos métodos son los que podemos utilizar. Y bueno, ahí en otro texto que está también por publicarse, pues ya hablo de una metodología, pero de manera concreta podemos utilizarlo eso. Ahora bien, si bien es cierto, algunos juzgadores no lo solicitan, nosotros podemos retomarlo. Incluso lo sabemos, a veces los ministerios públicos no saben cómo pedirlo y no tienen por qué saberlo, porque nosotros somos los expertos, por eso debemos de replantear desde una hipótesis cómo se va a hacer, cómo se va a abordar el tema y en la metodología establecerlos de manera específica. Y explicarlo. Yo siempre que voy a juicio digo, y es importante decir que este apartado de la metodología es el rigor científico del peritaje y no así únicamente las pruebas, porque las pruebas solo son una fuente de información y yo obtuve diferentes fuentes de información. Entonces, el usar pruebas psicométricas solo garantiza que una de mis fuentes de información fue válida y confiable, nada más. No sé si tenga... Perfecto, sí, claro que sí, hay bastantes. De hecho, déjeme ver. Ah, el compañero Miguel Azael le pregunta, doctora, ¿debería de haber una certificación en la materia de justicia social y ponerla en práctica en un centro como lo es la mediación? Me parece que la certificación no es necesaria. La ley nos pide acreditación y por acreditación es la capacitación constante. Pero sí, definitivamente me parece que debemos de replantear, dice Ignacio Martín Baró, nuestro bagaje teórico, histórico y práctico. Y creo que eso lo estamos logrando con lo que ha sucedido en la pandemia, el que podamos interactuar, conocer nuevas posturas y adherirnos a esa. Creo que actualmente existen muchos colegas con estas miradas con las que compartimos y bueno, pues buscar capacitación con quienes tienen estas miradas que de pronto rompen estos paradigmas médicos, pues es importante. Muy bien, doctora, ya vamos a ir terminando, ya nada más estoy escogiendo como las que nos podrían aportar un poco más. Aquí menciona, doctora, su disertación nos invita a reflexionar nuestro trabajo pericial. Sin embargo, en su experiencia, ¿cuál es la postura de una defensa jurídica al momento que un psicólogo forense aborda lo relacionado a los procesos políticos y sociales? No hemos tenido este tema. Me parece que cuando dejamos muy clara la metodología, lo que yo digo es, mi peritaje consta de tantos apartados que voy a referir a continuación y los voy explicando. Por ejemplo, digo, voy a hablar del marco teórico. El marco teórico me permite abordar desde 3 directrices, lo jurídico, lo académico y lo psicológico, las variables que puedo desde mi ciencia abordar este fenómeno en mi planteamiento del problema. Entonces estoy diciendo, porque en sí todos los conceptos que vamos a abordar son jurídicos.
Y entonces tenemos que buscar conceptos psicológicos que nos permitan abordar este tema. No hemos tenido tema. Creo que vuelvo a incidir o vuelvo a referir que la metodología es muy importante. Dejar claro cómo obtuvimos y cómo procesamos la información deja menos posibilidad a que los abogados nos pregunten por qué lo hizo o cómo lo hizo, porque dejamos claro incluso la idoneidad de las técnicas que implementamos. Muy bien. Y ya para cerrar, bueno, hicieron esta pregunta y le voy a fusionar con otra porque siento que va como un poco de la mano. Pregunta que qué enfoque se sugiere para terapia psicológica en estas víctimas, y también otra pregunta, otra persona en Facebook preguntaba de qué manera podemos acercarnos a las personas que están pasando por esta situación. Sí, para acercarnos es acompañamiento psicosocial. De hecho, me parece que la UNAM tiene un seminario permanente de acompañamiento psicosocial. Hay otros libros del doctor José Manuel Besanilla y del doctor Virce Daeras. Los pueden descargar en internet gratuitos y si no, más tarde se los paso en el chat. Esos son textos que nos pueden ayudar a hacer acompañamiento psicosocial. Entender la perspectiva psicosocial y no jurídica de los derechos humanos nos va a apoyar. Y la otra, respecto de las terapias, bueno, todos los casos son distintos. Podrían ser terapias desde las clínicas cognitivo-conductual, porque científicamente se ha demostrado que son las más efectivas, las menos traumatizantes, retraumatizantes, que pueden ser acompañadas desde psiquiatras, terapias de lenguaje, como en el caso del niño que les comento que perdió el habla desde que su papá desapareció, pero también los acompañamientos psicosociales o las terapias psicosociales. Esas las pueden encontrar, no sé, con EMAPSI o SEA, que tienen grupos que comparten, bueno, son terapias grupales. De hecho, Carlos Martín Beristain dice que los psicosociales en las terapias o las terapias grupales son más sanadores porque mediante el compartir las experiencias permite ponderar los proyectos de vida, ponderar los derechos humanos de los que son privados en el momento de ser víctimas. Entonces, solamente esas perspectivas. Lamentablemente no nos da el tiempo, pero pues yo creo que un curso de muchas más horas nos podría ir como que viendo ejemplos, viendo parte de la metodología, de manera más profunda y práctica que nos pueda apoyar a cómo direccionar estos peritajes. Perfecto, doctora. Pues sí, yo creo que sí surgieron dudas, mucho tema de conversación aquí dentro del chat de Zoom y también en Facebook. Ahorita digamos que le funcionan unas preguntas con otras porque muchas iban de la mano de lo que nos estaban expidiendo. Como bien menciona, un curso o alguna certificación creo que sería buena porque hay mucha tela de dónde cortar. Y bien lo mencionaba, lamentablemente, pues hasta cierto punto creo que es una cifra negra porque es algo que se han dedicado como a esconder de toda manera porque pues es algo alarmante que esté sucediendo. Pero bueno, doctora, ha sido un completo gusto haber estado con usted en esta ponencia. En base a la información, ya sea que la manden directamente al número de la consultoría, ya sea que la maestra Claudia Beascano o el maestro Kevin Vega ya se contacte y lo estaríamos proporcionando a los asistentes. Y ya cualquier cosa, lo que estoy viendo, si quieren como un curso relacionado al tema, pues ya usted lo estaría platicando directamente con los directivos de la consultoría y sería un gusto estar trabajando con usted. Sí, claro que sí, con mucho gusto. A mí qué más gusto me daría que compartir como estas reflexiones que hemos plasmado en la práctica y que finalmente van a surgir nuevas líneas de trabajo en la psicología forense. Muchas gracias a todos, siempre es un gusto y síganme en mis redes sociales, ahí hacemos pequeñas cápsulas de reflexión. Está en el Facebook de Beatriz Cuautle Hornilla y hasta luego. Claro que sí, doctora. Si gusta, también envía sus redes sociales a consultoría y nosotros las compartimos en el grupo para que tengamos nueva gente, ¿vale? Claro que sí, cuídense. Saludos a Cuídese. todos. Muchas gracias a usted. Cuídese.